Los que no estuvisteis en la anterior conferencia donde presentamos ya algo al respecto, he de deciros que este señor anestesista trabajaba 6 meses, con lo cual se financiaba sus propias expediciones. Algunos lo están acusando aún ahora de que se iba a lucrar con todo esto. Madre mía, qué poca, en fin. Y encontró cosas como el arca de Noé, Sodoma y Gomorra, el cruce de los hebreos por el Mar Rojo, en el Golfo de Acaba. Encontró el Calvario, el auténtico Monte Calvario, no el que dice la Iglesia Católica donde está ubicado. Encontró el lugar de las cruces, el mismo agujero donde había la cruz de Cristo, de 60 centímetros de profundidad, el mismo que ahora imaginaos la escena de lo que tuvo que sufrir el Señor por nosotros. Cuando la cruz fue arrastrada, Él clavado con clavos, y es deslizada hasta que entra de golpe 60 centímetros de hondo. ¿Os imagináis el impacto para el cuerpo? El desgarre tan tremendo. Y eso lo soportó por nosotros, por todos nosotros. ¿No conviene que acaso nos pensemos que realmente le debemos mucho a nuestro Señor? Pero si le debemos mucho, quiere decir que debemos ponernos en sintonía con su verdad, no con verdades a medias o mentiras. Dios es uno, la verdad también. Después, este señor encontró algo más, y fue el Arca de la Alianza, donde hay los 10 mandamientos. Lo encontró. Pues era de esperar que esos grandes hallazgos, por un hombre que no era ni arqueólogo, al final terminase siendo tan desprestigiado hasta, por desgracia, la misma Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Bien, si no hubieran pruebas, es para decir, deberán tener razón. Muchos no se pueden equivocar. Mirad por los hallazgos y las pruebas por vosotros mismos y diréis, pues parece ser que, como suele ser siempre, la minoría es la que tiene la razón. Pues bien, os he presentado a Kevin Fisher. Os digo su página, es Ark Discovery. No, yo no lo pronuncio bien, seguro, pero para que me entendáis, Ark Discovery. Y allí encontraréis por donde él ha ido de nuevo para ir demostrando que verdaderamente esos hallazgos son una realidad. Y él amablemente vino desde Estados Unidos allí a encontrarse con nosotros ya en Turquía para estar en todos esos lugares de nuevo. Él había estado ya 2 veces antes en el Arca de Noé. Y gracias a él fuimos a ciertos lugares que nosotros no hubiésemos encontrado, y fue una experiencia increíble, maravillosa, donde vimos la mano del Señor guiándonos de un modo como jamás podía llegar a imaginarme. El resto de compañeros, tenéis a Àngel Berna, es la persona que más directamente trabaja en nuestro ministerio. Es el que siempre le toca hacer los selfies y termina con una cara más rara, por tal como está la cámara, ¿no? Y tenéis también detrás, al fondo, a otro chico muy alto, Wallace da Consensao. Él también está allí con nosotros, se reúne con nosotros. También impresionante su conversión. Él proviene del mundo de la santería, de la invocación a demonios. Iba para jugador de la NBA, estuvo aquí en Estados Unidos ya para ser jugador de la NBA, y él conoció como algunas de las grandes estrellas de los que veis en televisión, o a veces quizás hasta vais a verlos en directo. Tienen pactos con el diablo, donde ciertos espíritus penetran en ellos para hacer grandes cosas, incluso en los juegos. En fin, su historia también está relatada en una de las conferencias del Gran Engaño. Y cómo nos conocimos ya fue alucinante. Pero bueno, eso es otra historia ya.
Delante tenéis también a Samuel Comabella, es el que prácticamente está llevando todo de nuestra web oficial del Gran Engaño. Es el que por donde íbamos, paso a paso prácticamente utilizaba el Twitter para ir dando mensajes a todas las personas que estaban expectantes de esa expedición que estábamos haciendo allí. Detrás de él tenemos también a Frederic. También es impresionante su testimonio. Detrás de todo está mi propio hermano de sangre y espiritual también, Josep Sant Vicenç. Por si habéis visto mi pronunciación, Sant Vicenç. Y delante tenéis a Edward Dumitru, un brasileño que vive en California, que ojalá estos días pueda llegar a venir aquí, porque es un cristiano de los pocos que podéis llegar a encontrar que os hace notar el cielo en la tierra. Pues bien, este grupito fue la expedición al Arca de Noé. Una semana prácticamente allí que no vamos a olvidar seguro mientras vivamos. Estuvimos en este lugar de la posible casa de Noé. Ron Wyatt decía que posiblemente era la casa de Noé por algo que halló aquí. Mirad, si os dais cuenta, hay como un muro, la base de un muro rectilíneo. Pues allí había algo. Esto es una aproximación en detalle del lugar. Mientras veis el entorno, hay, bueno, unas historias que os podría explicar de allí, que ahora por falta de tiempo no podré, pero que todo esto está muy bien descrito en las temáticas que presento. Y en este lugar, esto es lo que pensaban, que es una roca alta, muy alta, pensaban que podía ser el altar de Noé, o uno de los altares de Noé, pero no es seguro, ¿eh? Y esto que veis aquí es un poco difícil de apreciar con fotografía. Es una cavidad que hay en el suelo de aproximadamente unos 6 metros. Hace un hundimiento. ¿Sabéis? Es donde Ron Wyatt encontró, cuando fue, el cuerpo de una mujer que solo tenía el esqueleto. Y que de pequeñita no tenía nada. Una señora de unos cuantos metros. Unos cuantos metros. Y había una lápida que él pudo hasta fotografiar. ¿Sabéis? Él no se llevó los restos del esqueleto que había, pero cuando volvió ya no estaba. No se sabe quién fue allí y se lo llevó. Si han sido los mismos lugareños o quién fue. No se sabe. Pero en la lápida había un tipo de inscripción que denotaba como un arco iris y unas personas. Él entendió que probablemente era el cuerpo de la esposa de Noé. No es seguro, pero podría ser. Pero encontrar una señora de unos 4 metros no es tan fácil, ¿verdad? Pues bien, este era el lugar en concreto. Ya veis qué tipo de paisaje. Es bastante árido. Llueve también. Mucho pedregal por todas partes. Y he de deciros algo, justo donde habían ciertas cosas que nosotros fuimos encontrando, alguien sabía que eso era muy importante, alguien de antaño, y eran los propios armenios. Curiosamente, donde habían objetos relacionados con el Arca de Noé, ellos erigían iglesias, templos, y allí adoraban. Encontramos numerosas piezas de cerámica, trozos de cerámica de los propios armenios en todos esos lugares. Ellos erigían construcciones porque sabían que eso era algo especial, algo divino o relacionado con algo divino. Todo esto lo tenemos en nuestro pequeño museo en Girona, donde es verdaderamente sorprendente ver cómo realmente hay objetos que denotan que esta gente sabía muy bien que allí había algo sumamente trascendental. Todo esto es una serie de piedras puestas en derredor de todo ese lugar. Son piedras enormes que servían para, bueno,
Algunos pensaban que podía ser para cercar el ganado de Noé, pero que los lugareños mismos, los dueños del terreno, nos dijeron que no era para eso, sino que era para evitar los derrumbamientos de la montaña próxima, que podían causar realmente daño, que son montañas que se fragmentan mucho. El dueño de ese terreno era el señor Mustafa. Fuimos a entrevistarle y nos llevó muy gentilmente hasta su casa. ¿Sabéis? Antes os decía que vimos la mano de Dios en modos asombrosos, como nos iba guiando a gente que, sabéis, yo de arqueólogo tengo como de ministro, ¿vale? Nada. Bueno, no hablo de ministro de evangelio, sino de político. Pues bien, resulta que llegamos a ese lugar que habéis visto y nuestros compañeros iban con, cada uno, había 2 detectores de metales, estaban buscando a ver si había algo, y allí sí que hallamos algo, pero eran piedras labradas con cruces. Pero aparte de esto, cuando se estaba buscando por allí todo, vimos que bajaban de la montaña 3 señores turcos, de un lugar totalmente despoblado. El pueblo está en otra dirección y un poco lejos. Cuando hablo de pueblo quiero decir 4 casitas más o menos agrupadas y medio aisladas según cuáles, ¿no? Que si las veis os quedáis un poco perplejos. Pero bien, vinieron justo estos señores y pensamos nosotros, uy, a ver qué nos van a decir, porque venían muy deprisa hacia nosotros. Pues, ¿sabéis? Fueron la gente súper amable, súper amable. Y nos empezaron a contar cosas que gracias a nuestro guía turco, que él sabía inglés, nos iban traduciendo y nos estaban explicando la historia de ese lugar, cómo los armenios erigieron allí una iglesia, etcétera, etcétera. Y después ellos mismos nos dijeron, venid, venid, en su idioma y con gestos, porque eran todo mímica prácticamente lo que teníamos que hacer para entendernos. Y nos llevaron hacia otro lugar donde había esas piedras en circunferencia a un monte. No sé si lo sabéis, pero las circunferencias, estuvimos hablando de ello en puertas dimensionales, se hacían por algo más que por ciertas cosas, ¿vale? Era una cierta comunicación como puerta del cielo. ¿Bien? Pues algunos era en plan muy pagano. Pero esto eran costumbres de la época de sus creencias, porque ellos sabían que habían algún tipo de túneles en el espacio por la cual alguien se manifestaba a ellos. Pues en fin, todo eso ya podemos hablar en otras ocasiones. El señor Mustafa nos llevó por unos lugares verdaderamente sorprendentes. Era todo un cementerio armenio y habían utilizado grandes bloques de piedra donde tallaban cruces. Y hay toda una experiencia que Kevin Fisher tuvo al respecto con nosotros, y nosotros como protagonistas y sin saberlo. ¿Sabéis? Kevin recibió una llamada de una persona y le dijo que había visto o soñado que por allí atrás había algo de inscripciones. Y nosotros no sabíamos nada. Kevin estaba abajo en ese lugar, Ángel también, mi compañero Ángel, y me dice que Kevin le estaba diciendo a mi hermano y a mí, que estábamos ya subidos arriba de la montaña, a ver si veíamos alguna cosa, mirad a ver si veis algunas cosas por aquí, tipo inscripciones o así. Nosotros empezamos a mirar por allí, a andar cuesta horrores, todo el terreno es pedregoso, muy de piedras finas que enseguida te vas abajo. No encontrábamos nada. Y entonces fue cuando estos señores se acercaron hasta nosotros y nos dijeron, ¡eh! Nos llevaron y empezaron a mostrarnos lugares que no sabía nadie de su existencia, aparte de ellos, y que tenían que ver precisamente con este tema de cruces en rocas, etcétera, etcétera. Es curioso, después Kevin nos lo dijo, no teníamos ni idea, estábamos siendo el cumplimiento de un sueño de una persona adventista, que denotaba que lo que íbamos a hacer allí era algo relacionado con cuestión divina. Fuimos usados y no teníamos ni idea. Pero bien,
Yo doy gracias a Dios por eso, desde luego. Este era uno de los objetos hallados allí, en una pequeña cavidad también, en el lugar del arca. Luego fuimos a casa de este señor que tenía esta lobita y me sorprendió mucho porque es una loba auténtica, no es un perro.